el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo 3, creo en el Espíritu Santo, artículo 10, creo en el perdón de los pecados. Número 976 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el símbolo de los apóstoles vincula la fe en el perdón de los pecados a la fe en el Espíritu Santo, pero también a la fe en la Iglesia y en la comunión de los santos. Al dar el Espíritu Santo a sus apóstoles, Cristo resucitado les confirió su propio poder divino de perdonar los pecados. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedarán perdonados, a quienes se los retengáis les quedarán retenidos. Juan 20, 22, 23. Es un número muy hermoso que nos presenta el Catecismo esta mañana, queridos amigos. Es importante recordar que en la segunda parte del Catecismo vamos a tratar de una manera mucho más explícita este tema del perdón de los pecados, ¿no? Por el bautismo, por el sacramento de la penitencia y los demás sacramentos, sobre todo la Eucaristía. Ahí dedicaremos muchísimos números del Catecismo a hablar de estos temas. Pero es importante que tengamos presente en este momento del estudio del credo que el Catecismo evoca muy brevemente este apartado del perdón de los pecados como algo básico en la fe de todo católico. Recordemos que el Catecismo tiene 4 partes. La primera parte es el credo, la profesión de la fe. La segunda parte son los sacramentos o la celebración del misterio cristiano. La tercera parte, los mandamientos, la vida en Cristo. Y la cuarta parte, la oración, el Padre Nuestro, la oración en la vida cristiana. Este catecismo, dividido en estas 4 partes, ha utilizado en la narración del credo querer recoger esta expresión: creo en el perdón de los pecados. Y es muy importante que hagamos el comentario introductorio en esta primera parte del catecismo. El credo de los apóstoles, el credo apostólico, el que nosotros le decimos el credo pequeño, tiene estas 3 partes. La primera, la referida a Dios Padre, cuando dice: creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. La segunda es la referida a Jesucristo. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nacido de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Y la tercera parte es la referida al Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Esta tercera parte está ligada al Espíritu Santo porque se entiende como dones del Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Por eso el catecismo pone el perdón de los pecados dentro de esta tercera parte del credo. Juan
20, 19, 23. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengáis les quedarán retenidos. El Catecismo, queridos amigos, usa este texto del Evangelio para encuadrar este artículo del perdón de los pecados en la parte que nos habla del Espíritu Santo. Este es el pasaje en esa presentación de Pentecostés. Aquí también aparecen los apóstoles como hombres temblorosos, llenos de miedo, igual que en Pentecostés. Estaban encerrados, estando las puertas cerradas por miedo a los judíos, igual que en Pentecostés. Jesús se presenta en medio de ellos, ¿para qué? Para darles paz, haciendo presente que la paz es un don de Cristo en el Espíritu Santo. Cuando les mostró las llagas y las manos, cuando les mostró el costado, las huellas de su pasión, les está diciendo: amigos, miren cuál es el precio de la paz. Mira mis manos, mira mis llagas, mira mi costado. Este es el precio de la paz, y esa paz yo la doy. La paz con ustedes. Cuando en la Eucaristía el ministro ordenado dice: la paz sea con ustedes, es muy bueno, queridos amigos, que caigamos en cuenta cuál fue el precio de esa paz que ese sacerdote en nombre de Cristo nos está ofreciendo. Hemos sido reconciliados al precio de la sangre de Cristo. La muerte redentora de Cristo en la cruz es la fuente de nuestra paz. Por eso quien no está en paz es porque no tiene a Cristo en su corazón. Pero quien tiene a Cristo en su corazón vive en paz con Dios, vive en paz con los que le rodean y vive en paz consigo mismo. Los cristianos, los católicos, no concebimos la paz no solamente como una estrategia política o la paz de una convivencia basada en acuerdos o negociaciones o una paz de egoísmos consensuados, ¿no? La paz de Cristo no es una estrategia política. La paz de Cristo nace en el hombre profundamente arrepentido que es recreado por Cristo. Es decir, que el perdón de Cristo recrea. El perdón de Cristo nos hace nuevos. Por eso es que Jesús insiste: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la dejo como la da el mundo. Esto no es una negociación. Esto es un regalo. Esto no es un acuerdo entre dos partes. Esto es un regalo del cielo, la paz. La paz que da el mundo es compatible con el hombre viejo. La paz que da el mundo es la paz del hombre lleno de pecados, que hoy estrecha la mano y mañana traiciona a su hermano. La paz cristiana nace desde un profundo arrepentimiento, de una profunda renovación en la reconciliación con Dios. Si volvemos al momento en que Jesús aparece en medio de los apóstoles,
el don del Espíritu Santo se recibe en el soplo de Jesús. Jesús sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y eso nos evoca al Génesis, Génesis 2:7. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Si el soplo de Dios creó al hombre, el soplo de Jesucristo recrea al hombre por el perdón de los pecados. Son dos soplos, el que crea y el que recrea. Es decir, Cristo me recrea. Hay un nacer en la creación y hay un renacer en la recreación que me regala el sacramento del perdón de los pecados, por el cual somos regenerados a una vida nueva. Esto es precioso, queridos amigos. Es la imagen de la iglesia que se presenta como simplemente un instrumento por el cual Dios ofrece la recreación. Muy hermoso, para tenerlo ahí presente. Ya más adelante, cuando entremos a hablar propiamente de lo que es el sacramento de la reconciliación, tendremos oportunidad de profundizar un poco más en esto. Esta imagen la iglesia la ha recogido en algunos sacramentales. Fíjense que en la misa crismal que celebra el obispo de cada diócesis en la Semana Santa, en algunos lugares el Jueves Santo, en otros lugares el Martes Santo, dependiendo, donde el obispo consagra los óleos que van a usarse para los sacramentos, para los bautismos, para las confirmaciones, para la unción de los enfermos. El obispo sopla sobre las tinajas donde están los aceites mezclados con el perfume que se convertirán en los santos óleos. Es una imagen muy preciosa. Recibid el Espíritu Santo. Algunas personas les hace muy grato cuando han descubierto en su fe el valor de su vida espiritual, empezar a celebrar el día de su bautismo. Por ejemplo, hoy, si hoy estoy cumpliendo años, 12 de octubre estoy cumpliendo años, es un buen momento para preguntarme: ¿cuándo es mi cumplebautismo? Que no tengamos únicamente memoria de nuestro nacimiento carnal, sino que tengamos también memoria del día en que hemos nacido a una vida nueva sobrenatural. ¿Qué día sería? Es bueno ir ahí a los archivos, encontrar mi acta de nacimiento y después mi acta de bautismo y compararlas. A lo mejor alguno dirá: mira, a mí me bautizaron 8 días después de mi nacimiento, o a mí me bautizaron un mes, o al año, o yo qué sé, ¿no? Y tener en tus agendas estos 2 días. Celebro hoy mi día feliz de nacimiento en la carne, y celebro después también mi día feliz de nacimiento a la vida nueva sobrenatural por el bautismo. Incluso se puede dar un paso más. Ni siquiera uno debería de celebrar el día del cumpleaños, sino más bien hacer las cuentas y celebrar, pues, el día en que fui engendrado. La ciencia nos da esa capacidad de poder hacer esas cuentas. Y a lo mejor, si tú naciste el 12 de octubre, pues vete hacia atrás y más o menos podemos hacer un cálculo de qué día fui engendrado. Santo Tomás de Aquino dice: los bienes de la gracia son infinitamente superiores a los bienes de la naturaleza.
Es infinitamente superior haber nacido a una vida nueva en el Espíritu Santo, en el bautismo, en el día de mi bautismo. Más grande es eso que el mismo don natural de haber venido a este mundo. Ese día en que mis padres me concibieron o ese día en que nací, cualquiera de los dos. A ver si alguno nos cuenta durante estos días, a ver si puede llegar a descubrir más o menos qué día fue que lo concibieron, ¿no? Bueno, ahora el catecismo, queridos amigos, nos propone el primer apartado de este artículo 10, dedicado al perdón de los pecados. Y va a dedicar el catecismo 4 números, del número 977 al 980, al tema un solo bautismo para el perdón de los pecados. Número 977 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: Nuestro Señor vinculó el perdón de los pecados a la fe y al bautismo. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. El bautismo es el primer y principal sacramento del perdón de los pecados, porque nos une a Cristo muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación, a fin de que vivamos también una vida nueva. Número precioso que nos presenta el catecismo y nos lleva a la carta a los Romanos 4, 22, 25. Por eso le fue reputado toda justicia. Y la Escritura no dice solamente por él que le fue reputado, sino también por nosotros, a quienes ha de ser imputada la fe. A nosotros que creemos en aquel que resucitó de entre los muertos a Jesús, Señor nuestro, quien fue entregado por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación. Fijémonos, queridos amigos, cómo se insiste en que la muerte y la resurrección de Jesucristo tienen una finalidad, que es nuestra justificación, hacernos justos, hacernos santos. El bautismo es aplicarnos o reputarnos. Esta palabra reputar significa que se nos concede a nosotros el mérito de Jesucristo. La muerte y resurrección redentora de Jesucristo se nos concede a nosotros. Por eso dice, se nos aplica a nosotros el mérito de Jesucristo. Romanos 6, 1, 4. ¿Qué diremos pues? ¿Que debemos permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique? De ningún modo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Para explicar el bautismo, se habla en términos de participar de la muerte de Jesucristo, para poder después participar también de su vida. En el bautismo es enterrado el hombre viejo y renace de la pila bautismal el hombre nuevo. Es la misma imagen del paso del Mar Rojo, donde quedó sumergido el ejército del faraón que simbolizaba al hombre viejo, y resurge de ese mismo mar el pueblo de Israel. En uno de los himnos litúrgicos de la noche pascual se hace una referencia muy hermosa a este misterio
de la muerte y resurrección de Cristo, que también es nuestra muerte al pecado y nuestro resucitar para la vida eterna. Y se nos invita a vivir una vida de resucitados. Dice el himno, Cristo ha resucitado, resucitemos con Él. Muerte y vida lucharon y la muerte fue vencida. Es el grano que muere para el triunfo de la espiga. Cristo es nuestra esperanza, nuestra paz y nuestra vida. Vivamos vida nueva. El bautismo es nuestra Pascua. Cristo ha resucitado, resucitemos con Él. Para nosotros, queridos amigos, el bautismo es la Pascua de Jesús. Es por eso que la primitiva comunidad cristiana celebraba los bautismos en la noche pascual. Incluso hoy lo hacemos en el programa de Rica con los catecúmenos. La Iglesia los sigue recomendando en la medida en que sea posible celebrar estos bautismos en la noche pascual, simbolizando en ello que es nuestro paso de la muerte a la vida, esa noche de la Pascua. El don del perdón de los pecados. Jesús, por tanto, queridos amigos, lo ha vinculado al sacramento del bautismo. Muy, pero muy importante tener esto presente. Y nos invita el Catecismo a dar un paso más, número 978. En el momento en que hacemos nuestra primera profesión de fe, al recibir el santo bautismo que nos purifica, es tan pleno y tan completo el perdón que recibimos que no nos queda absolutamente nada por borrar, sea de la culpa original, sea de cualquier otra cometida u omitida por nuestra propia voluntad, ni ninguna pena que sufrir para expiarlas. Sin embargo, la gracia del bautismo no libra a la persona de todas las debilidades de la naturaleza. Al contrario, todavía nosotros tenemos que combatir los movimientos de la concupiscencia que no cesan de invitarnos al mal. Sin duda alguna, un número precioso que nos presenta el catecismo y nos remarca que el sacramento por excelencia para el perdón de los pecados es el bautismo. Este sacramento nos recrea, nos hace hombres nuevos. Hasta tal punto es así esto, que es tan completo el perdón de los pecados, dice el catecismo, que no queda absolutamente nada más por borrar. Es bueno que recordemos esto, queridos amigos, para valorar ese don del bautismo. Pero es importante también tener presente que aunque borra todo pecado, va a quedar con nosotros algo siempre que es esta naturaleza humana que está siempre movida por esa tendencia a la concupiscencia que nos vive invitando a obrar el mal. Es bueno recordar esto. Generalmente somos testigos de los bautismos de los niños recién nacidos, ¿no?, que actúa sobre el pecado original en ellos, pero no actúa sobre el pecado de las faltas personales que todavía ninguno de esos bebés ha cometido. Pero cuando es un adulto el que está recibiendo el bautismo, el perdón que recibe es también sobre todos los pecados que haya podido cometer durante toda su vida. Incluso está purificado de las penas necesarias para expiar sus pecados. Es decir, queda plenamente purificado ante Dios. En términos generales, no necesita del purgatorio. Así de poderoso es el sacramento del bautismo. Por eso las primeras comunidades bautizaban
a los cristianos era en el lecho de muerte, no antes. Pero gracias a Dios ese don se fue cambiando poco a poco a través de la experiencia para regalarnos el don desde el nacimiento y después la oportunidad de que los que han sido bautizados puedan recuperar la gracia por medio del sacramento del perdón de los pecados, de la confesión, de la reconciliación. Pero al inicio, el bautismo se ofrecía en el lecho de muerte. Si una persona moría después de haber sido bautizada, iría inmediatamente al cielo como santo. Muy, muy interesante y muy hermoso esto. También este número 978 nos hace una distinción cuando dice: sin embargo, la gracia del bautismo no libra a la persona de todas las debilidades de la naturaleza. El bautismo nos limpia, pero no nos libra de las tendencias de la naturaleza humana a la concupiscencia. Eso lo vemos claramente en nuestra tendencia al egoísmo, en nuestra tendencia al orgullo, en nuestra tendencia a la ira. Es una tendencia natural que no es un pecado, pero sí que nos puede conducir al pecado. A eso es lo que llamamos concupiscencia. En definitiva, queridos amigos, el bautismo va a tener las mismas tendencias, el bautizado va a tener las mismas tendencias a la pereza que el no bautizado. El bautizado va a tener las mismas tendencias al egoísmo que el no bautizado. Pero lo que sí va a tener el bautizado, cosa que no tendrá el no bautizado, es la inhabitación del Espíritu Santo en él. Y esa inhabitación del Espíritu Santo en él será la gran ayuda sobrenatural, será el gran regalo de Dios en su vida, haber sido regenerado en Cristo. Esta es la gran diferencia entre un bautizado y un no bautizado. La ayuda de Cristo, la regeneración de Cristo. Una cosa es que tengamos una tendencia natural al desorden, a la concupiscencia. Y otra cosa es que compliquemos esa tendencia personal con una complicidad nuestra con nuestros pecados personales. En la pila del bautismo va a tener lugar esa teofanía, aquella manifestación del río Jordán, cuando el Espíritu Santo se hizo presente y el Padre dijo: este es mi Hijo amado. Cada vez que bautizamos a un niño o a un adulto, está sucediendo esto. Este es mi Hijo amado. Por eso es que no es lo mismo un niño bautizado o un no bautizado. Podrían aparentemente comportarse de la misma manera porque unos y otros estamos bajo las mismas tendencias al egoísmo, a la pereza, etcétera, etcétera. Pero hay una diferencia categórica en que uno es hijo de Dios y el otro no. Este es mi Hijo amado. Por eso, queridos amigos, ese que renace de las aguas del bautismo es imagen del Hijo único del Padre, de aquel que ha resucitado del sepulcro. Y mientras nosotros podamos en nuestra vida tener eso presente, es una oportunidad preciosa en este día para darle gracias a Dios por el don del bautismo que nuestros padres nos regalaron desde niños, o por el don del bautismo que yo me regalé de adulto cuando decidí abrazar la fe católica y bautizarme. Agradecemos al Señor por este don del bautismo, por el don de habernos regenerado, y nos ponemos en las manos del Señor
para seguir caminando con Él rumbo al cielo.